tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 4 de julio, gracias por estar en sintonía de Canal 33, un gran gusto que nos acompañe esta noche. Vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado desde el domingo pasado el conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. ¿Se logrará una salida política? ¿Cuál es el objetivo de esta comisión de diálogo? ¿Cómo está afectando este conflicto al país? Mientras tanto, ¿quién pierde? O también podemos preguntarnos quién gana en medio de todo esto. ¿Qué opinan ustedes, amigos y amigas televidentes? Les invitamos a que compartan con nosotras su opinión, sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerde que pueden buscarnos como programa de televisión Sin Su Permiso en Facebook y también escribirnos a nuestras cuentas en Twitter, que ya van a aparecer las direcciones en pantalla. Antes de saludar a nuestros invitados, voy a saludar a mis colegas que me acompañan todos los miércoles. Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Hola Lore, buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. Y también a Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches Lorena, buenas noches amigos y amigas televidentes. Habíamos informado a través de las redes sociales que nos dos diputadas de Arena, Margarita de Escobar y doña Milena Calderón. Lamentablemente doña Milena tuvo un inconveniente, se excusó y está con nosotras el diputado Roberto Dahuizón, a quien también damos la bienvenida. Doña Margarita, buenas noches, bienvenida. Lorena, buenas noches, un gusto estar con usted, Francesca, Ana, Roberto. Buenas noches a estimados amigos televidentes. Muy oportuno hablar sobre estos temas de país. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y Roberto, un gran gusto que estés con nosotras. Primera ocasión, de verdad se te hizo. Pues bueno, es un gusto estar con ustedes, de verdad, y gracias por invitarme. Sé que esto surgió de último momento, pero siempre es un placer estar con ustedes y con los televidentes. Gracias. ¿Por qué Roberto, crear una comisión de diálogo? ¿Podemos tener esperanzas que a través de esta comisión se logre algún tipo de salida política? Bueno, al final de cuentas, yo le he dicho hasta la saciedad, a esta crisis ya no se le ve salida jurídica. Ya los trenes chocaron, los vagones se descarrilaron, el haber acudido a la Corte Centroamericana de Justicia imposibilitó una salida jurídica en el país y complicó más la cosa. Sé que la salida únicamente puede ser política y parte de aceptar todos con estoicismo y con tranquilidad la resolución de la Sala de lo Constitucional y legislar, y en este caso legislar significa elegir a los magistrados. Arena no ha descalificado a ninguna de las personas que estaban en la lista que debíamos conocer en esta legislatura según la resolución de la Sala de lo Constitucional, ni tampoco tenemos empacho en decirlo, lo hemos anunciado públicamente, que creemos que es conveniente ratificar a los que fueron electos en 2006. Entonces, si hay voluntad de buscar un entendimiento, pues fácilmente nos podemos acercar, pero si hay soberbia de parte de los legisladores de los otros partidos, quiero aclarar, que no quieren rectificar, ya que la Sala de lo Constitucional ya digo, miren, eso es inconstitucional y ya no se puede repetir y corrijan en lo actuado, y no quieren hacerlo, están en claro desacato a una resolución de un órgano judicial, de un juzgado como es cualquier sala o cualquier juzgado del país, y en este caso un veredicto, porque es un veredicto de la Sala Constitucional, una sentencia, pues al estar en claro desacato, pues están violando la misma Constitución. Así que la salida tiene que ser política y parte de la voluntad política de los actores, cosa que no vemos ahorita. Diputada, ¿pero por qué hablan de ratificar a los del 2006, pero no a los del 2012? Ana, primero, la figura ratificar no es posible, eso no existe. Para aclarar, cualquier solución del país pasa por acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, que dijo que las elecciones de magistrados del 2012 son inconstitucionales, y de igual manera las del 2006. ¿Qué significa eso? La Asamblea tiene que elegir magistrados, unos para que completen su periodo, las del 2006, y otros para que lo inicien, las del 2012. Bien, si me permite ahora, ¿por qué diálogo?
es porque, sinceramente, el pueblo salvadoreño merece soluciones, no más conflictos. Merece respeto a la Constitución de la República, no intromisión de una corte centroamericana en los asuntos internos de los salvadoreños. Merece estabilidad para resolver los tremendos problemas de desempleo, inseguridad, pobreza, falta de inversión. Estabilidad, no actos de matonería. Merecemos mucho más de lo que en este momento tiene el pueblo salvadoreño y la institucionalidad democrática del país. Perdón que le interrumpa, pero cuando se eligieron a estos funcionarios, y me voy a referir solo a los del 2012, ustedes, recuerdo, dijeron no tener nada en contra del funcionario, sino en contra del proceso. Entonces, si no tienen nada en contra del proceso, ¿por qué como parte del diálogo no dicen, bueno, volvamos a elegir a los que ya se eligieron? Mire, nosotros votamos en contra. Todos los diputados de Arena votamos no en la elección de los magistrados del 2012 y señalamos exactamente eso. Esto no es de personas, esto es de respeto a la institucionalidad del país. Por eso lo hicimos. Ahora bien, me parece que si la solución está en la Asamblea Legislativa para elegir, ¿por qué vimos nosotros desde un inicio un plan orquestado para llevar al país a un rompimiento de la institucionalidad? Recordemos un poco. Primero, eligen en la legislatura anterior algo que pudo haberse esperado 5 días o 7 días, porque el pueblo ya había ido a las urnas y había cambiado la correlación de fuerzas. Sin embargo, Arena les dijo, miren, al FMLN, a Gana y a los que están con ellos, les vamos a respetar sus acuerdos, pero ¿saben qué? Espérense, elijan dentro de una semana, así nos evitamos estos problemas. No lo hicieron. No les bastó eso, eligieron fiscal también, fiscal que todavía está vigente hasta en septiembre. Después, cuando se instala la nueva legislatura, en la ceremonia solemne, que ustedes saben, solemne es eso. ¿Qué es lo que vimos? Un discurso de lo más confrontativo, de lo más duro que puede haber, que comienza la escalada para crear un escenario de confrontación ficticia, que hoy es real, entre la Asamblea Legislativa, léanse los votos de los 47 diputados que nos han llevado a esto, y la Corte Suprema de Justicia. Después vimos actos de apartar al fiscal de los procesos de antejuicio en la Asamblea Legislativa, reformando el reglamento interno. Después vimos la formación de una comisión especial para investigar primero habían dicho la constitucionalidad, se dieron cuenta de que había un error, lo cambiaron para investigar la legalidad o ilegalidad de las elecciones del 2006. No, o sea, 2009. Perdón, del 2009. O sea que aquí ya no eran ya solo los del 6 y los del 12, sino que también ponen ahora los del 9. Después vemos que nos llevan a un tribunal incompetente para conocer una solución que pues solamente y exclusivamente es de nosotros los salvadoreños, que tenemos una constitución de la República, que debemos de fomentar su cumplimiento. Pero no, deciden llevarnos a este Corte Centroamericana, que no es competente, cuando la solución estaba aquí. Aquí está, con los diputados para elegir. Después que nos llevan a la Corte Centroamericana, que resolvió así los montones de documentos en 24 horas, en una paginita, admiten la demanda y dictan medidas cautelares sobre dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, y dice que no se cumplan. Después vemos el domingo que la Corte Suprema de Justicia es tomada por el sindicato y la policía observando afuera. Y en un acto de toma del edificio de la Corte Suprema, toma física de la Corte Suprema, de los portones de la Corte Suprema de Justicia, vimos todo lo que pasó, que entraron, etcétera. Yo me pregunto lo siguiente: ¿El Salvador merece esto? ¿El Salvador merece
poner en juego nuestra democracia, institucionalidad, constitución, por la falta de capacidad de diálogo. Y por eso Arena les dice nuevamente, y conformamos en serio una comisión de diálogo para que todas estas cuestiones que nos han llevado al borde ahorita de una crisis mayor, la podamos resolver eligiendo. Diputada, ¿sí o no? Si el Frente viene y les dice, elijamos a los que ya elegimos, Arena dice sí o no. Es que no es así de sencillo, Ana. ¿Por qué? Por todo esto, este recuento de pero cosas si los que funcionarios, insisto, si los funcionarios... Roberto quiere dar su opinión pero sobre no esta pregunta, pero tengo que ir a un primer corte y cuando regresemos vamos a ver más puntual esta pregunta de Ana, porque yo entiendo que lo que queremos saber y lo que la audiencia quiere saber es qué tanta disposición tiene Arena, no de ratificar, porque usted dijo que no, eso no se puede utilizar, pero de volver a elegir. De elegir, se tiene que elegir. De elegir, y si los que se van a elegir son los mismos que están... ¿Qué problema tienen con los actuales? Con los que se eligieron. Pero vamos a ir a una pausa para que nos respondan eso. El problema trascendió a las personas. Hoy es institucional. Ok, vamos a una pausa y ya ampliamos respuesta. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Todos los jueves a las 8 en punto, te presentamos un panel de analistas independientes, propositivo y pluralista, con quienes conversaremos sobre los principales temas de coyuntura desde un enfoque ciudadano. Nuestro único compromiso es con El Salvador. 8 en punto, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos. Roberto, tú querías opinar porque la pregunta es... ¿Por ¿Hay qué algún no elegir? problema ¿Por qué con no? esto del 2012? Mira, como Arena hemos dicho que nosotros no tenemos problema ni con los 5 que se eligieron, ni con los 25 que quedaron en la lista que no fueron elegidos. ¿Verdad? Al final se eligieron 10 para comenzar, porque hay 5 suplentes y quedan 20 pendientes. Pero hay 2 elementos que tenemos que contrastar en esto. Primero, la resolución de la Sala Constitucional que han ido a impugnar no es solamente los nombres, sino que hay un cambio de correlación dentro de la Sala de lo Constitucional. No por el presidente, porque el presidente fue electo para 3 años, sino que en el caso del mismo magistrado, todavía presidente, Belarmino Jaime, que se le eligió para 9 años en la Sala de lo Constitucional y lo están sacando de la Sala de lo Constitucional y trasladándolo a otra sala. Eso es parte del problema también, porque están violentando un derecho que se le otorgó al magistrado y que es la Asamblea, violentando la misma ley de procedimientos constitucionales, la misma ley orgánica judicial y la misma Constitución de la República, están cambiando todo. Va más allá de solo los 5 magistrados. Y por otro lado, estamos hablando de magistrados que en 2006 fueron electos y que ya tienen 6 años en ejercicio. Solo les queda 1/3 parte de su periodo. Versus otros que todavía antes del 1 de junio no habían asumido. Y cuando se dio la resolución de la Sala Constitucional, digo, miren, elijan antes que se asuma. Por eso decía Margarita que ya esto trascendió, ya rebasó. El problema ya es de otra naturaleza. Pero ¿cuál es el verdadero interés de Arena de dialogar? ¿Quieren revertir los nombramientos, confirmar los nombramientos? ¿Cuál es el verdadero interés? Vaya, mire, lo que yo quisiera invitarles es a reflexionar que el problema es grande para el país y trasciende el mero acto
de las personas que eligieron inconstitucionalmente aquí o allá. El problema es mucho más grande por todas las cosas que han venido haciendo. No es completamente, digamos, real un análisis centrado en la elección y de quiénes. ¿Por qué? Porque el país está demandado en un tribunal, ante un tribunal incompetente. Porque ese tribunal incompetente, para darles un ejemplo, dictó una sentencia contra un país centroamericano que ni siquiera es miembro de la Corte Centroamericana, que es Costa Rica. Que las consecuencias de haber hecho eso es que Costa Rica, la propia presidenta anunció que suspenden su participación en todos los órganos del sistema de integración centroamericana mientras esta Corte de resoluciones políticas y mientras el presidente de la SICA sea Nicaragua, porque han tomado y politizado los sistemas de integración. Entonces aquí tenemos una consecuencia de lo que han hecho para esbozar que trascendió el mero acto de elegir. Obviamente, ninguna solución tan grande a todo esto que planteó es obviando el acatamiento de la Sala de lo Constitucional, que es elegir. Pero mire usted, si el sistema de integración centroamericana es ese, su objetivo primordial, integrarnos para formar una región de paz, una región de libertad, una región de progreso, una región de democracia, ¿cómo será posible que un órgano, o en este caso la Corte Centroamericana de Justicia, esté actuando con sus fallos politizados para desintegrar el sistema? Escuchemos lo que le ha pasado a Costa Rica el día de antier y ahora. Miren, estas cosas son gravísimas, de consecuencias graves. Ahora vengo yo y les pregunto, ¿qué va a pasar si la Corte Centroamericana, que está dictando sentencias a países centroamericanos que ni siquiera han reconocido su competencia, para ir estableciendo un tribunal supranacional y eliminar las cortes nacionales encargadas de los temas constitucionales, cada una en su país? Eso es grave y eso hay que resolverlo. Por eso, y eso no se va a resolver así nomás, por eso diálogo para abordar esa complicada temática. Pero es que, por aclaración de nuestros televidentes, ustedes, el diálogo no es en función de la Corte Centroamericana de Justicia, es en función de que vamos a tener dos salas de lo constitucional paralelas, es en función de que una corte está emitiendo fallos y una asamblea no los está acatando. Entonces, es bien fácil. Es que no hay dos cortes, solo puede haber una corte. No, yo eso lo entiendo, diputada, pero ahorita el diálogo es para solucionar un conflicto interno más allá de la Corte Centroamericana. Pero pasa por eso, porque está demandado el Estado salvadoreño. Si ustedes dialogan, puede ser que lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia ya no es que lo que diga la Corte ya es inaplicable, que quede bien claro. Para ustedes, para pero el para país, la contraparte no. Para el país, porque la Sala de lo Constitucional ya dijo que no es aplicable. Pero ¿qué pasa si tenés un grupo de diputados o tenés 3 partidos políticos que están diciendo si se aplica? Entonces hay que dialogar. Oportunidad, Roberto, para hay que dialogar. Adelante. Aquí estoy en desventaja, ¿verdad? No, adelante. Pero mira, de las competencias y otras facultades de la Corte Centroamericana de Justicia, aquí está el estatuto. Es el artículo 22, la competencia de la Corte será. Y de lo que se han agarrado es del F, conocer y resolver a solicitud del agraviado. Eso es lo importante entender aquí. A solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u órganos fundamentales de los estados y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Entendamos esto. ¿Quiénes podían acudir? Porque hoy hay un choque entre la asamblea y el órgano judicial y se ha metido el presidente tomando parte con la asamblea.
Pero los afectados son los magistrados. ¿Quiénes podían acudir? Los magistrados. Pero la Asamblea, ¿por qué no puede decir yo soy la que me siento afectada? Dice, conocer y resolver a solicitud del agraviado. El agraviado es la persona afectada de conflictos que puedan surgir entre los poderes u órganos fundamentales de los estados, o cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. ¿Quiénes podían acudir ante la Corte Centroamericana de Justicia? Únicamente los magistrados de 2012 o los magistrados de 2006 o la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, porque no se está respetando su fallo. No podía ir la Asamblea. Pero ya fue una institución que se sentía agraviada, que era el ISD. Y le dijeron que no. Entonces, y imagínate cómo ha sido de arbitrario el manejo de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué fuerza de ley pueden generar si ellos mismos están vulnerando el estatuto que les da vida? Si ellos mismos están irrespetando y están sobrepasando sus facultades. Y aquí voy a ir todavía un poco más lejos. Perdón, es en este que tengo que abrirlo. Aquí tengo la competencia de la Corte Centroamericana según la exposición de motivos. La exposición de motivos cuando se aprobó el estatuto en la Asamblea, cuando se ratificó. Y dice, nuestra Constitución es clara, artículo 183, la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. Y todos sabemos que la Constitución prevalece sobre los tratados y las leyes de la República, por lo que la afirmación de que existe recurso contra las sentencias sobre las elecciones de magistrados ante la Corte Centroamericana de Justicia es atentatoria a nuestra soberanía. Esto lo han dicho juristas cuando se van a la esencia del tratado y se van a la exposición de motivos del tratado. Y vamos todavía más allá. Si es que la verdad es que aquí tenemos que estudiar lo que ha sucedido, porque si vamos a leer lo que sucedió y lo que se dijo 30 de abril de 2006, la discusión cuando se eligieron a los magistrados en 2006, diputado Salvador Sánchez Serén, y él claramente dijo: entonces vuelvo a insistir, el tema del procedimiento y el tema de lo que lesiona la Constitución, y de ahí el otro tema que nosotros señalamos, que Héctor Dada dice, el tema de la oportunidad, pues para nosotros no es nada despreciable que esta elección se dé después de una elección de diputados. Pero estamos en una situación donde el mismo FMLN en 2006 sostuvo la correcto. Nosotros hemos asumido nuestro error y no fue un error de personas, porque no estamos cuestionando a las personas, el acto político es el que se cuestiona. Y ahora el FMLN se agarra de eso, cuando entonces no hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional, lo hubo recién hace poco. Entonces ya quedó claro que hoy tenemos que corregir y nosotros estamos demostrando la voluntad. Pero te voy a decir que a mí lo que no me queda claro, la salida política. Pero lo que no me queda claro es a la base de qué van a dialogar, porque aquí están como recordando, pasó esto y haciendo toda la historia, y está bien, perfecto, y no cuestionamos la historia de lo que haya pasado, lo que dijeron los diputados, lo que pasó, la toma del domingo, pero a la base de qué van a dialogar, qué es lo que lleva a Arena de propuesta a esta comisión de diálogo. Son todos estos temas que estamos diciendo. Pero estos temas que estamos diciendo es recordar lo que pasó, no se mira una propuesta de solución. La solución es partir de elegir. Pero primero para eso hay que asumir la resolución de la Sala de lo Constitucional. O sea, como esto ya se enredó, es un nudo ciego. Lo que hay que hacer es empezar a aflojar los nudos y empezar a ir con el hilo hacia atrás y llegar a un punto donde nos entendamos. Pero la situación institucional está tan grave y tan complicada que la única manera es que tratemos de entrar en razón, porque después con qué cara le vamos a ir a cualquier ciudadano a decirle que cumplan la ley si los mismos funcionarios que estamos obligados a dar el ejemplo, estamos dando un mal ejemplo. ¿Y cómo los van a hacer entrar en razón? ¿Con qué cartas sobre la mesa? Mire, porque es que ya el llamado al diálogo lo hicieron y las reacciones no fueron muy positivas, ¿verdad? Sí, ahí salió descompuesto Chico Medina. El día de ayer
Arena conformó, nosotros hemos venido haciendo llamados al diálogo desde la legislatura anterior. Eso consta en la opinión pública, en los comunicados oficiales del partido, en todo. Bien, pero las cosas llegaron a un extremo el domingo que cambia totalmente la situación que venía prevaleciendo hasta el día domingo, que todo el pueblo salvadoreño tristemente vio que el sindicato era el que manejaba el edificio de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es eso normal? No es normal. ¿Ustedes ven a Ovidio ahora como alguien del FMLN? Esperen, y no se trata de que centralicemos este problema enorme que tiene el país por intromisión en la soberanía, por violación a la Constitución, por desacato, por falta de cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que es inaplicable lo que hizo la Corte Centroamericana de Justicia, los efectos que tiene la seguridad jurídica del país. Todas las salas están ahorita conformadas de una manera que nadie está pues realmente cierto de qué es lo que va a pasar. Esto obliga a un diálogo amplio. El arzobispado ya indicó que ellos están dispuestos y hacen un llamado al diálogo. Las gremiales están haciendo un llamado al diálogo. Quien no reconozca que el país ha entrado en una dinámica de una escalada de conflicto y queramos centralizar todo el análisis en la elección que pasa por eso, sea quien sea, pasa por ello porque hay que acatar esa resolución, dejaríamos de hacer una propuesta real al país. Ahora, Arena es la fuerza de oposición en un sistema democrático. Nosotros tenemos la obligación de procurar gobernabilidad democrática en el país, pero en el estado en que se está conduciendo el país, en una escalonada de una estrategia de conflicto, eso hay que desactivarlo inmediatamente y entrar a un círculo donde todos los actores, mire, nosotros, la comisión de Arena, ya estamos buscando a distintos sectores del país. No se imagina la bienvenida que está teniendo la iniciativa de Arena de formalizar una propuesta, de conformar una comisión encargada de ir escuchando y ver cómo podemos ir resolviendo cada una de las situaciones a las que ha llegado ahora. Esa simpatía la reciben de los que tendrían que recibirla, me refiero al Frente, a GANA, al CN. La esperanza al diálogo, que nos responda igual después de la pausa. Al diálogo, Ana. Yo de verdad no me voy a cansar de insistir esta noche. El diálogo en el país es urgente. El diálogo en el país es necesario. El diálogo para que nos pongamos de acuerdo en acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional es imprescindible. Pero cualquier diálogo lleva negociación. Bueno, y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero hay que reconocer todos tenemos que ceder un poco en eso. Pero hay que reconocer. ¿Y en qué quieren Arena que cedan los demás? Primero que nos sentemos. Primero que nos logremos sentar. Vamos a la pausa. Los jueves a las 8 en punto, te presentamos un panel de analistas independientes, propositivo y pluralista, con quienes conversaremos sobre los principales temas de coyuntura desde un enfoque ciudadano. Nuestro único compromiso es con El Salvador. 8 en punto, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Bueno, vamos a responder la pregunta que dejamos en el bloque anterior sobre qué va a deponer Arena y qué podríamos pedirle, ¿verdad?
ustedes como partido político al frente, que deponga. Pero antes de que me respondan eso, necesito leer algunos mensajes que me han caído al Twitter porque me da pena con la gente que está escribiendo. Rolando Medina dice: dialoguen pero no acaten sentencias de esta corte ilegal. Y pregunta algo muy interesante: ¿cuáles pueden ser estas sentencias que pongan en peligro a nuestro país? Yo creo que esa es una pregunta que debemos de responder. Dice Lidia de Granadino: ¿le podrían preguntar a los diputados qué diferencia tiene lo que ustedes hicieron en el 2006 a lo que ahora se está haciendo en el 2012? Pregunta también Marco Alas: si hay demanda a la OEA y la Corte Interamericana de Justicia y ellos fallan en contra de la Asamblea, ¿van a acatar este fallo? No sé si tenés alguna más. Bessie Ríos dice en Twitter: no contestó la diputada Margarita. Si no hay problema con las personas, ¿por qué no reelegir, el término que ella usa, a los mismos? ¿O quieren meter a uno de ustedes? Aquí hay otro que dice: ya Rodolfo Parker dio una propuesta hace 2 semanas, ¿por qué no la retoman y de una vez solucionan esto? ¿Cuál fue? No sé, ustedes están más cerca de Rodolfo Parker. Que hace 2 semanas Rodolfo Parker hizo una propuesta, lo mencionan en el Twitter y también en el Facebook, ¿por qué no retoman la propuesta de Rodolfo Parker? Pero entonces, si quieren, recapitulando, empezamos. ¿Qué puede ceder Arena? ¿Qué quisieran que se diera el frente? Y luego respondemos las preguntas de las redes. En una negociación, como cuando estás también en un juego de cartas, no vas a abrir todas tus cartas. Eso hay que dejarlo claro. Ustedes tienen una carta guardada. No estamos, pero estamos hablando de personas. Carta es que no reservamos el derecho de qué es lo que vamos a negociar. Si lo hacemos público, ya de una vez se nos cayó cualquier estrategia, así que no es conveniente. Ajá, o sea, no van a responder pero esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que estamos dispuestos y están diciendo que no están respondiendo a las preguntas, dos televidentes. Pero sí estamos dispuestos a hacer, lógicamente, algunas concesiones. Sabemos que Arena no puede, en esta situación y de cara a lo que está viviendo el país, ponerse de exquisito en este aspecto. Nosotros lo que queremos es, primero, buscar la idoneidad de las personas que sean elegidas para la Corte Suprema de Justicia. Pero para poder elegir personas idóneas, tenemos que sentarnos a elegir. Pero como aquí dicen que ya eligieron y resulta que no han electo porque fue declarado inconstitucional, entonces quien tiene que deponer primero su actitud de soberbia, de que este macho es mi mula y yo no quiero, bajo ningún punto de vista, sentarme a negociar, son los otros. Es el FMLN y los partidos que le están acompañando, porque son ellos los que, al conocer el fallo de la Sala Constitucional, han decidido no acatarlo, desobedecerlo. ¿Y qué de distinto tiene esa resolución de otras que dio la Sala Constitucional y que sí acatamos como órganos legislativos? Ellos han dado varias resoluciones que no nos han gustado a Arena, que no les han gustado al Frente, que no les ha gustado al presidente Funes, que no le gustaron a Gana, ni al CN, ni al PES, pero las hemos acatado. ¿Y por qué estas no quieren acatarla? Aquí también Mire, pregunta. yo quisiera contestar. Perdón. Voy a agregar una pregunta a un televidente que me lo pide. Ernesto González dice que ¿por qué ahora hablan de democracia y dónde estaban en el 2006? ¿Por qué Arena ni la NEP se pronunció ante el golpe de Estado de Paraguay? Eso sí es un grave precedente para la región. Mire, a ver, solo un Roberto contestar la diferencia 2006. Entre el 2006 y el 2009, importante, que fue una pregunta anterior. En el 2006 no se interpuso ningún amparo ante la Sala de lo Constitucional sobre las elecciones del 2006. Sí hubo recurso de inconstitucionalidad sobre el 2012 y posterior a ella, 6 años después, una sobre el 2006. Otra diferencia es que no hubieron fallos de la Sala de lo Constitucional de El Salvador declarando inconstitucional las elecciones del 2006. Esa es otra gran diferencia. Otra diferencia es que no hubieron tomas del edificio de la Corte Suprema de Justicia para que asumieran los
magistrados electos en el 2006. Otra diferencia es que no se llevó al Estado salvadoreño a exhibirlo ante un tribunal supranacional para que resolviera sobre un tema que la Constitución dice que el único tribunal competente para resolver temas de constitucionalidad es la Sala de lo Constitucional del Salvador. Esa es otra diferencia. Otra diferencia es que tampoco hubo admisión ante ningún tribunal supranacional que no tiene competencia, que además dicte medidas cautelares. Y lo más grave, tampoco hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que declare inaplicable las medidas dictadas por la Corte Centroamericana. Esto es solamente para mencionar enormes diferencias. Ahora bien, correcto, ¿qué pasa hoy? Hoy, en el 2012, resulta que la Sala sí dice las del 2012 son inconstitucionales y las del 2006. Ok, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Pues resolver ambas elecciones. ¿Cómo? Eligiendo. Pero el problema ya no se trata únicamente de elegir. Por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, ¿qué quieren con el diálogo? Bueno, una cosa que podría resultar muy favorable, que espera Arena, es que retiren la demanda que ellos mismos han llevado ante la Corte Centroamericana de Justicia, que la retiren. ¿Por qué? Porque no tienen competencia. Pero para eso conocer. Sería una condición no, estamos hablando ¿por qué el diálogo? Porque esto no puede seguir en escalada generando conflicto tras conflicto tras conflicto. Como para ir porque se han abierto tantos flancos. ¿Y quién es el más perjudicado? ¿Quién va a venir a invertir a El Salvador? Miren lo que cerraron las aduanas. ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuánto venían las verduras y las frutas este día? ¿Cuánto? ¿Merece el pueblo salvadoreño que lo sigan sumiendo en esta incertidumbre y oscuro patrón de conflicto? No, no merece. No lo merece. La gente merece estar ¿Qué es lo tranquila? único que resuelve una cosa de tan graves consecuencias? Es el diálogo. Y ese diálogo debe de comenzar con el acatamiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional del Salvador. ¿Quién es electo? Eso, mire, eso sinceramente ya no es ni pero quizá para lo más importante. No sea lo más importante, pero para este grupo de partidos políticos quizás sí, porque esos grupos de partidos políticos ya eligieron y acordaron nombres y por eso... Le voy a decir tres cosas que pudieran ser muy propicias para el diálogo. Retirar la demanda de la Corte Centroamericana. Eso sería muy bueno. Sentarnos para ver de qué manera acatamos el fallo. Y la tercera podría ser analizar las consecuencias del daño que han hecho al país y cómo lo podemos mitigar. Cómo podemos devolver esa imagen internacional que El Salvador es un país seguro. Pero solo una duda. ¿Y ustedes desistirían? O bueno, hay grupos que dicen que van a ir a la OEA y a otras instituciones internacionales a poner otra demanda. Entonces, ¿se desistiría, me imagino yo, de poner esa otra demanda para no complicar las cosas? Son dos cosas diferentes. Son diferentes las dos. Mire, primero, antes del 1 de julio la situación era una. Ahora tenemos que reconocer que después del domingo la situación es otra, primero. Segundo, llevan antes del 1 de julio a una corte que no tiene competencia jurisdiccional. Después del 1 de julio nosotros decimos OEA, que es una corte, que es una instancia internacional política diplomática para hacer uso de un recurso que se utiliza siempre para resolver conflictos. Resolución pacífica de conflictos, que es la solicitud de buenos oficios. Aquí también la Iglesia lo ha hecho. Entonces, yo sé que ustedes quisieran que nosotros les dijéramos vamos a ratificar esto y lo otro, pero no, yo les pido, tanto nosotras, sino que es el público. Pero ¿sabe qué es lo que no pero entiendo? yo les pido su comprensión en que eso tenemos que hacerlo, pero que el problema es que ya estamos, mucho más amplio. Usted, una cosa fue lo que ocurrió antes del 1 de julio y ahora es que el 1 de julio
salieron 5 magistrados de la Corte y asumieron, y hay 5 puestos que tiene que llenarlos alguien, porque la Corte no puede quedar en manos de suplentes. Para eso están los suplentes y temporalmente funciona. Y mira, creo que a ver, la situación es grave, claro, pero no podemos agravar cosas que no son tan graves como y hacer simples o sencillas lo que sí es grave. A ver, la Corte no se queda acéfala, eso no es grave. Es más, ya se dio una vez que pasamos 4 meses sin elegir Corte, pasamos 6 meses sin fiscal. Y las mismas leyes permiten que se evite la acefalía, que no es correcto, que no es lo conveniente, sí, pero grave es, por ejemplo, que no se tiene certeza de cuántos magistrados hay. Porque por un lado quieren decir que en la Sala Constitucional hay 5, pero hay 6, así como si se prevalece lo que han decidido, porque no le pueden negar el derecho a Belarmino Jaime de continuar ahí, y se lo están violentando, y la Constitución dice que no pueden ser más de 5. Ese es un entuerto grave, porque ¿cómo van a asumamos que que se queden estos 5, pero hay 6 electos en la Sala Constitucional? Ese es un problema serio. El problema serio es que lo han llevado a un organismo supranacional que no tiene jurisdicción en esa materia, no tiene competencia. Me extraña de Chico Merino, que vive defendiendo el tema de que sí tiene competencia, cuando él mismo fue de la Comisión de Estudio del Anteproyecto de la Constitución, que es la que da la exposición de motivos y es el que firma al final, presidente del comité Morán Castaneda, luego Ricardo González Camacho, Guillermo Antonio Guevara Lacayo, vocales José Francisco Merino López. Y en la misma, cuando habla de la sección 3ª de los tratados, dice, después de toda la exposición de motivos, basa la comisión sus puntos de vista en los siguientes argumentos. 1. Acepta como principio el de la supremacía de la Constitución en el territorio de El Salvador, puesto que no concibe que mediante la violación a la propia Constitución pueda sobreponerse otro orden jurídico distinto que obligue a los tribunales nacionales. O sea, no hay nada sobre la Constitución. Y aquí mismo ellos se van a otra, y él mismo lo ha firmado. Entonces, ellos están generando un entuerto basado en ¿qué? En nada. No tiene nada jurídico ni constitucional que lo respalde. ¿Y el decreto express del jueves pasado? Claro, entonces vamos a ir a la última pausa comercial y seguimos hablando sobre estos temas que son pues los más grandes. Que hay bastante que dialogar. Vamos, y se nos pasa la hora rapidísimo, diputados, porque ya nos queda solo un bloque más. Regresamos y vamos a intentar comunicarnos con un par de diputados más vía telefónica. Ya volvemos. Política, economía, todo lo relacionado al acontecer judicial y los temas de interés nacional los abordamos aquí, en Perspectivas. Perspectivas, la entrevista matutina de Canal 33 con Samuel Barraza. Véala de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, solo aquí, en Canal 33, la televisión salvadoreña. Todos los jueves a las 8 en punto, te presentamos un panel de analistas independientes, propositivo y pluralista, con quienes conversaremos sobre los principales temas de coyuntura desde un enfoque ciudadano. Nuestro único compromiso es con El Salvador. 8 en punto, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Vamos vía telefónica a enlazarnos con el diputado de Concertación Nacional, Roberto Angulo. Buenas noches, diputado. Gracias por aceptar la llamada. Si le puede bajar a su televisor, por favor, diputado. ¿Nos escucha? Buenas noches. Aló. Buenas noches, diputado. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Yo sí, no sé si usted a mí.
Hola. Estamos tratando de enlazarnos. Ok. Buenas noches nuevamente, diputado Angulo. Analizando la situación que hay de choque de poderes entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, surge una propuesta del partido Arena de integrar una mesa de diálogo. ¿Estarían dispuestos ustedes como Concertación Nacional a sentarse e iniciar un diálogo para buscar una solución política, ya que la solución jurídica ya es una solución muchísimo más difícil? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que nosotros hemos estado tratando de convencer a los compañeros de Arena de que busquemos una solución todos juntos. Nosotros les pedimos a ellos de que no decidiéramos mientras no agotáramos los recursos legales. Para nosotros es legal, es completamente comprobable de que sí podíamos ir juntos a ver que si encontramos la respuesta a nuestras inquietudes. Tenemos más de año y medio de estar diciendo de que la Corte estaba fallando de una manera inconstitucional, empezando con el artículo 85 de la Constitución, y por eso queríamos ir a la Corte Centroamericana. Ha habido un debate en el país y muchos de los abogados prestigiosos en este país piensan que es correcto que se haya ido a la Corte Centroamericana y algo otro no. Sin embargo, en la Corte Centroamericana dijeron que sí, que admitían el recurso. Fue un recurso muy fundamentado, se le ha dado copia a todos los diputados para eso, y aparte de la ciudadanía estamos esperando qué pasa y ojalá que nos pudieran diputado parte de la Asamblea para que esto se termine. Diputado Angulo, las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia están sobre la Constitución de nuestro país. No, están sobre la Constitución, no, son parte de nuestro sistema jurídico. Se ha firmado los tratados, lo firmó el presidente Cristiani en el 92 y lo ratificó la Asamblea Legislativa y se presentaron en Panamá en el 93. O sea que son parte de nuestra legislación porque somos parte de eso, somos signatarios de eso. Diputado, rápidamente, ¿ustedes no acatan o no están interesados en dialogar con Arena? Se me perdió la señal. ¿Me escucha ahorita? Sí, sí. Y le habla Ana Giral. Le preguntaba, diputado, ¿están interesados en dialogar con Arena, sí o no? Mire, nosotros siempre hemos dialogado con todos los partidos, especialmente con los partidos que tienen la decisión en El Salvador que son los mayoritarios. Pues nosotros somos 7 votos únicamente, no hacemos mayoría ni con el Frente ni con Arena, y siempre hemos procurado tener un buen entendimiento con los partidos y hacer consensos y hacer acercamientos. Ha sido nuestra tradición servir de gobernabilidad con los partidos que han estado en el gobierno también. Nunca hemos tenido dificultades en buscar entendimientos. Pero en este caso específico, y voy más concreta por factor tiempo, la única solución que ustedes le ven es que Arena acepte la elección de los magistrados que se hizo en la legislatura pasada. No, nosotros insistimos en que se actuó dentro del marco constitucional. Lo hemos declarado 1 y 1000 veces, de que nosotros creemos que lo que hemos hecho es correcto. Lo hicimos en el 2006 con Arena y lo hemos hecho sin Arena en el 2012. Para nosotros las dos elecciones son correctas y así lo creen mucha gente. Por eso es que pensamos que debiéramos agotar el camino, y si la Corte Centroamericana dice que no es correcto, pues no le quedará ningún otro camino al Frente y Arena que buscar los votos.
Bueno, muchas gracias, diputado, por haber aceptado nuestra llamada. Yo sí quisiera que, en honor a todos los televidentes que han estado escribiendo, hay dos preguntas clave. Una que fue, que nos preguntaba Rolando Medina, decía él, ¿cuáles son las sentencias que podría emitir esta sala que serían un riesgo para el país? Si las podemos enumerar rápidamente. ¿Cuál sala de la? Esta sala. De lo constitucional. Esta sala, la sala nueva de lo constitucional. ¿Tenemos temor que emita algunas sentencias que pongan en riesgo al país? No, ¿sí o no? Es que el tema no es que puedan emitir. Hay que partir de varias cosas. Buenas noches, estimado amigo que nos escribió. Mire, el tema aquí es que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que las elecciones del 2006 y del 2012 son inconstitucionales. El tema aquí no es qué fallos puedan venir a futuro, porque los fallos de la Corte, de la Sala, se cumplen. Pero mientras ese fallo diga que estas elecciones son inconstitucionales y no se resuelve esa inconstitucionalidad, pues realmente el sistema jurídico nacional va a estar en que si es o no es constitucional o no un fallo. Entonces es muy difícil contestar la pregunta en esa forma. Tenemos que contar ya porque me están haciendo que falta. Solo rápidamente Rafael Álvarez dice, si no tienen competencia en la Corte Centroamericana, entonces ¿por qué tienen que retirar la demanda? Pero contestación veloz. Mira, es que la han presentado y han generado un acontecimiento jurídico transnacional. Es un precedente que se vuelve aún en contra, es un acto inconstitucional que lo ha hecho un órgano de Estado equivocadamente, como la Asamblea actuó fuera de sus facultades y además ante un tribunal no competente. Eso se tiene que retirar porque de por sí la Corte Centroamericana ya cometió un abuso al haberlo admitido. Entonces, quien lo inicia tiene que retirarlo. Bueno, agradecemos mucho la participación esta noche. La verdad, quedaron un montón de temas sobre la mesa, pero ha sido un gusto estar con ustedes, de verdad. De verdad, quedaron muchas preguntas en el aire, pero yo creo que lo importante es el mensaje que ustedes lograron enviar, que están dispuestos al diálogo. No, les agradecemos mucho esta invitación y, bueno, esperamos que realmente esto surta efecto y que logremos ponernos de acuerdo a los salvadoreños. Claro que sí podemos. Bueno, muchas gracias a ambos. De verdad, Ana, buenas noches, muchas gracias. Checa, gracias. buenas noches. Buenas noches, Lorena. Gracias a todos nuestros amigos y amigas televidentes. Vamos a intentar responder a través de las redes sociales todas sus preguntas e inquietudes. Que pasen una feliz noche, que descansen.